Yaşar mısın? Yaşarım. Hiç yaşadın mı, denedin mi? Bir buluştun mu yani? Evet. Hoy vamos a revelar algo que nunca antes se había contado sobre Onur Tuna. Y cuando digo nunca, es nunca. Porque lo que vas a escuchar en este video va a cambiar completamente todo lo que creías saber sobre este actor que ha conquistado millones de corazones en la televisión turca. Estamos hablando de secretos oscuros, de odios profundos, de rivalidades que han permanecido ocultas durante años bajo la alfombra del glamour y la fama. A sus 40 años, Onur Tuna finalmente decidió romper el silencio y revelar las 5 personas que más detesta en su vida. Sí, así como lo escuchas. 5 nombres que han marcado su existencia de la manera más negativa posible. Y no estamos hablando de simples desacuerdos profesionales. No, estamos hablando de traiciones, de manipulaciones, de injusticias que han herido profundamente a este talentoso actor. Y lo más impactante de todo es que entre esos nombres hay figuras con las que compartió set de grabación, premios, alfombras rojas y momentos que parecían de amistad ante las cámaras, pero que en realidad escondían una verdad muy diferente, muy oscura, muy perturbadora. Antes de comenzar con estas revelaciones explosivas, necesito que hagas algo muy importante para este canal. Si realmente quieres conocer los secretos más oscuros de tus actores favoritos, si quieres enterarte de las polémicas que nadie más se atreve a contar, entonces suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Porque aquí no ocultamos nada. Aquí revelamos la verdad sin filtros, sin censura, sin miedo a las consecuencias. Y tu suscripción es fundamental para que podamos seguir trayendo contenido exclusivo como este que estás a punto de escuchar. Así que dale al botón de suscribirse ahora, activa esa campanita y déjanos un like si quieres más vídeos como este. Hazlo ahora porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Y te lo advierto desde ya. Este video no es para los débiles de corazón. Porque vamos a adentrarnos en territorios peligrosos, en zonas donde la fama y el éxito se mezclan con la envidia, el resentimiento y las batallas de ego que destruyen carreras y vidas. Vas a escuchar nombres que jamás imaginaste. Vas a conocer historias de conflictos brutales que ocurrieron detrás de las cámaras mientras millones de personas aplaudían en sus casas sin saber nada de lo que realmente estaba pasando. Y al final de este video, te voy a revelar el nombre más impactante de todos. El nombre que nadie, absolutamente nadie esperaba escuchar en esta lista. Y créeme cuando te digo que esa revelación final te va a hacer replantear todo lo que sabías sobre Onur Tuna y sobre la industria del entretenimiento en Turquía. Pero para que entiendas la magnitud de estos odios, primero necesitas conocer quién es realmente Onur Tuna. ¿De dónde viene? ¿Qué lo formó? ¿Qué experiencias moldearon su carácter y su forma de ver el mundo? Porque este no es simplemente un actor más que alcanzó la fama y ahora se queja. No, este es un hombre que luchó desde abajo, que enfrentó desafíos brutales, que tuvo que superar obstáculos que habrían destruido a cualquier otra persona. Y esa historia de superación es la que le da contexto y poder a las revelaciones que estás a punto de escuchar. Onur Tuna nació el 2 de julio de 1985 en Çanakkale, una ciudad costera de Turquía donde la historia antigua se mezcla con paisajes naturales que cortan la respiración. Y fue precisamente en ese lugar, rodeado de mar y montañas, donde comenzó a forjarse el carácter de este hombre que años después sacudiría la industria televisiva turca. Pero no te equivoques. La infancia de Onur no fue de privilegios ni de caminos fáciles. Fue una infancia marcada por la disciplina, por la constancia, por ese deseo feroz de ser algo más que simplemente otro niño del pueblo. Desde muy pequeño, Onur mostró una capacidad extraordinaria para observar el mundo con una mirada diferente. Mientras otros niños jugaban sin pensar en el mañana, él ya estaba analizando, cuestionando, tratando de entender las complejidades de la vida humana. Y esa sensibilidad especial despertó en su familia la certeza de que este niño estaba destinado a algo grande, algo que trascendería las fronteras de su pequeña ciudad costera. Su padre trabajaba largas horas para mantener a la familia, y su madre se dedicaba a inculcarle valores que marcarían su vida para siempre. Lealtad, respeto, honestidad. Valores que más tarde lo harían chocar violentamente con personas que operaban bajo códigos completamente opuestos. La música entró en su vida casi por accidente, pero se convirtió en su primera gran pasión. Cuando tenía apenas 11 años, escuchó a un vecino tocando la guitarra y quedó fascinado. No era solo el sonido lo que lo atraía. Era la capacidad de expresar emociones sin palabras, de comunicar lo que el lenguaje verbal no podía transmitir. Y esa conexión profunda con la música le enseñó algo fundamental que aplicaría más tarde en su carrera de actuación. Le enseñó que las emociones más poderosas no siempre necesitan ser gritadas. A veces,
Un silencio bien colocado, una mirada intensa, un gesto sutil pueden decir más que 1000 palabras. Pero Onur no era solo un soñador artístico. Era también un atleta competitivo que encontró en el baloncesto una escuela de vida. Durante años, dedicó horas interminables a entrenar, a perfeccionar su técnica, a competir contra rivales que lo obligaban a dar lo mejor de sí mismo. Y en esas canchas aprendió lecciones que lo prepararían para las batallas que enfrentaría en el mundo del espectáculo. Aprendió sobre la resiliencia ante la derrota. Aprendió sobre la humildad ante la victoria. Aprendió que el éxito no es casualidad, sino el resultado de esfuerzo constante, de sacrificio diario, de una mentalidad que nunca se rinde sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Sus entrenadores veían en él un futuro prometedor en el deporte profesional, pero Onur ya sentía que su verdadero destino estaba en otro lugar. Sentía una atracción magnética hacia la interpretación, hacia la posibilidad de convertirse en otras personas, de explorar emociones humanas en toda su complejidad, de contar historias que tocaran el corazón de millones. Y esa dualidad entre deporte y el arte creó en él una personalidad única. Una personalidad que combinaba la disciplina del atleta con la sensibilidad del artista. Y esa combinación resultaría ser su arma secreta en una industria donde muchos tienen talento pero pocos tienen la fortaleza mental para sobrevivir a largo plazo. Cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, Onur tomó una decisión que muchos consideraron extraña. Decidió estudiar economía en la Universidad de Ege. ¿Por qué economía si su pasión era el arte? Porque Onur entendía algo que muchos artistas jóvenes no entienden. Entendía que el talento solo no es suficiente, que necesitas también inteligencia estratégica, capacidad de negociación, comprensión de cómo funciona el negocio del entretenimiento. Y esa formación en economía le daría más tarde las herramientas para no ser manipulado, para no aceptar contratos abusivos, para defender su valor en un medio donde muchos actores son tratados como mercancía desechable. Pero mientras estudiaba teorías económicas durante el día, durante las noches y los fines de semana, Onur se sumergía en el teatro universitario. Y fue ahí, en esos pequeños escenarios donde la audiencia apenas llenaba 50 sillas, donde descubrió su verdadera vocación. Cada vez que subía al escenario sentía una liberación que no encontraba en ningún otro lugar. Sentía que finalmente estaba siendo el mismo, que finalmente estaba vivo de verdad. Y esa sensación se volvió adictiva. Tan adictiva que empezó a descuidar sus clases de economía para dedicar más tiempo a los ensayos teatrales. Y sus profesores le advertían que estaba jugando con su futuro, que estaba poniendo en riesgo su estabilidad económica. Pero Onur había tomado una decisión. Había decidido que prefería ser un artista pobre pero feliz que un economista rico pero muerto por dentro. Durante esos años universitarios, su vida era un caos hermoso de actividades. Estudiaba economía por las mañanas. Entrenaba baloncesto por las tardes. Practicaba guitarra y componía canciones por las noches. Y ensayaba obras de teatro cada vez que tenía un momento libre. Dormía apenas 4 o 5 horas diarias, pero estaba lleno de energía, de ilusión, de esa certeza inquebrantable que estaba construyendo algo importante, aunque todavía no sabía exactamente qué. Y fue esa época de búsqueda intensa la que forjó en él una capacidad de trabajo que más tarde lo distinguiría en una industria donde muchos buscan la fama fácil sin estar dispuestos a pagar el precio que el éxito verdadero exige. Pero no todo fue color de rosa. Onur también enfrentó momentos de duda profunda. Noches de insomnio donde se preguntaba si estaba cometiendo el error más grande de su vida al perseguir un sueño que parecía tan incierto, tan arriesgado. Sus padres lo apoyaban, pero también estaban preocupados. Querían que tuviera un futuro seguro, un trabajo estable, una vida predecible. Y Onur sentía el peso de esas expectativas sobre sus hombros. Sentía que si fallaba en su intento de ser actor, no solo se estaría decepcionando a sí mismo, sino también a las personas que más amaba en el mundo. Y esa presión lo atormentaba, lo mantenía despierto, lo hacía cuestionar cada decisión que tomaba. La influencia familiar jugó un papel contradictorio en su desarrollo. Por un lado, recibió valores sólidos que lo mantuvieron con los pies en la tierra. Valores como la importancia del trabajo duro, la honestidad, el respeto por los demás. Pero por otro lado, también sintió la presión de cumplir con expectativas tradicionales que no necesariamente coincidían con sus sueños. Y esa tensión entre lo que su familia esperaba y lo que realmente deseaba creó en Onur una determinación férrea. Una determinación de demostrar que era posible seguir tus sueños sin traicionar tus valores. Que era posible ser un artista exitoso sin convertirte en una persona horrible, sin perder tu humanidad en el proceso. Y esa formación múltiple,
Esa combinación única de disciplina deportiva, sensibilidad artística e inteligencia estratégica fue moldeando a Onur en el hombre que años después se convertiría en una de las figuras más respetadas y también más polémicas de la televisión turca. Porque a diferencia de muchos actores que solo saben actuar, Onur sabía pensar, sabía negociar, sabía cuándo decir sí y cuándo decir no. Y esa capacidad de criterio lo protegería de muchos de los abusos que son comunes en la industria del entretenimiento. Pero también lo convertiría en un objetivo para aquellos que preferían trabajar con actores más dóciles, más fáciles de manipular, más dispuestos a aceptar condiciones injustas sin cuestionar. La entrada de Onur Tuna al mundo profesional de la actuación no fue con fanfarrias ni contratos millonarios. Fue un camino de hormiga, de pequeños papeles en producciones teatrales que apenas alguien veía, de casting tras casting donde escuchaba más rechazos que aprobaciones. Pero cada rechazo, en lugar de destruirlo, lo hacía más fuerte. Cada puerta cerrada lo obligaba a mejorar, a perfeccionar su técnica, a prepararse mejor para la siguiente oportunidad. Y esa mentalidad de guerrero fue la que eventualmente le abrió las puertas del éxito. Sus primeras experiencias en el teatro fueron fundamentales para construir la base sólida de su carrera. En esos escenarios pequeños, sin el lujo de efectos especiales ni la posibilidad de repetir una escena que salió mal, Onur aprendió la crudeza del arte de interpretar. Aprendió que no puedes esconderte detrás de la cámara, que cada noche tienes que dar lo mejor de ti sin importar si estás cansado, si tuviste un mal día, si hay problemas personales que te distraen. El público está ahí, esperando, y tienes que entregarte por completo. Y esa disciplina del teatro en vivo lo convertiría en un actor mucho más completo que muchos de sus contemporáneos que solo conocían el trabajo frente a cámaras. Poco a poco, su nombre empezó a circular en círculos más amplios. Directores que lo habían visto en obras pequeñas comenzaron a recomendarlo para proyectos más grandes. Productores que buscaban actores con verdadero talento, no solo caras bonitas, empezaron a interesarse en él. Y finalmente llegó la oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Su primer papel importante en televisión con la serie Ya de Ve Diyor. Y aunque el papel no era protagónico, Onur lo abordó con una intensidad que hizo que todos en el set se dieran cuenta de que estaban ante alguien especial. En Ya de Ve Diyor, Onur interpretó a un personaje complejo que requería mostrar un rango amplio de emociones, desde la ternura más dulce hasta la rabia más destructiva. Y él se sumergió en ese personaje de una manera que sorprendió incluso a los directores más experimentados. Estudiaba cada línea del guión como si fuera un texto sagrado. Analizaba la psicología del personaje en profundidad. Creaba historias de fondo que explicaran cada reacción, cada gesto, cada silencio. Y ese nivel de compromiso se notaba en cada escena que grababa. La cámara lo amaba porque transmitía verdad, transmitía autenticidad, transmitía emociones reales que el público podía sentir en sus propios corazones. Los críticos empezaron a notar su trabajo y a escribir reseñas favorables. Un actor prometedor que merece mayor protagonismo, escribió uno de los críticos más respetados de Turquía. Y esas palabras fueron música para los oídos de Onur. No porque buscara validación externa, sino porque esas críticas positivas significaban más oportunidades, más puertas que se abrían, más posibilidades de trabajar en proyectos que realmente lo desafiaran como artista. Y efectivamente, las ofertas empezaron a llegar. Ofertas para roles más complejos, para producciones con mayor presupuesto, para series que prometían alcanzar audiencias masivas. Su participación en Usur Soka marcó un punto de inflexión definitivo en su carrera. Esta serie trataba temas profundos, exploraba dilemas morales, presentaba personajes con capas de complejidad que requerían actores capaces de ir más allá de lo superficial. Y Onur demostró que podía hacerlo. Su personaje enfrentaba conflictos internos brutales, decisiones imposibles donde cualquier opción tenía consecuencias devastadoras. Y Onur logró transmitir esa angustia, ese tormento interno de una manera tan poderosa que la audiencia no podía apartar los ojos de la pantalla. Los números de audiencia se dispararon. Las redes sociales se llenaron de comentarios alabando su actuación. Y de repente, Onur Tuna ya no era simplemente un actor prometedor. Era una estrella en ascenso. Pero el verdadero desafío llegó con Filinta, una serie histórica de época que exigía un nivel de compromiso extremo. Onur tenía que aprender a pelear con espadas. Tenía que montar a caballo durante horas bajo el sol abrasador. Tenía que usar vestuarios pesados y actuar en condiciones físicas agotadoras. Y además de todo eso, tenía que mantener la autenticidad emocional de su personaje, tenía que hacer que el público creyera en ese hombre de otra época que enfrentaba peligros mortales.
Y Onur se entregó a ese desafío con una pasión que rayaba en la obsesión. Entrenaba combates durante horas después de terminar las grabaciones. Estudiaba historia para entender mejor el contexto de su personaje. Se sumergía tan profundamente en ese mundo que a veces le costaba salir al final del día. Y ese nivel de dedicación no pasó desapercibido. Los productores estaban impresionados. Los directores lo consideraban un regalo. Y sus compañeros de reparto lo respetaban profundamente porque veían el esfuerzo que ponía en cada escena. Pero también había algo más. Había envidia. Porque mientras Onur se mataba trabajando para dar lo mejor de sí, había otros actores que recibían más atención mediática, más promoción, mejores horarios de emisión simplemente porque tenían mejores conexiones o porque su físico vendía más en las redes sociales. Y eso comenzó a generar las primeras tensiones, los primeros resentimientos que más tarde explotarían de maneras devastadoras. La llegada de Mahkum llevó su carrera a un nivel internacional. Esta serie no solo fue un éxito masivo en Turquía, sino que comenzó a exportarse a otros países. De repente, Onur tenía fans en lugares que ni siquiera podía pronunciar correctamente. Recibía mensajes en idiomas que no entendía. Su cuenta de Instagram explotó con seguidores de todo el mundo que se sentían conectados con los personajes que interpretaba. Y esa fama internacional trajo consigo beneficios enormes, pero también presiones que nunca había experimentado antes. Ahora no solo tenía que responder ante el público turco, tenía que mantener una imagen que funcionara en múltiples culturas, en múltiples contextos. Y eso era agotador. Pero el pináculo de su carrera hasta ese momento llegó con Musise Doktor, donde interpretó al Dr. Ferman en el remake turco de una serie internacional famosa. Este papel era una bomba de doble filo. Por un lado, le daba exposición masiva ante millones de espectadores que ya conocían y amaban la serie original. Pero por otro lado, esos mismos espectadores serían los críticos más duros, comparando constantemente la versión turca con la original, señalando cada diferencia, cada cambio, cada interpretación que no coincidía con sus expectativas. Y Onur sintió ese peso desde el primer día de rodaje. Pero en lugar de dejarse paralizar por el miedo, Onur usó esa presión como combustible. Estudió la serie original no para copiarla, sino para entender su esencia. Y luego creó su propia interpretación del Dr. Ferman, una interpretación que respetaba el espíritu del personaje original pero que también aportaba algo nuevo, algo único, algo que solo Onur Tuna podía dar. Y el público respondió. Las críticas fueron mayormente positivas. Los números de audiencia fueron extraordinarios. Y de repente, Onur ya no era solo una estrella en Turquía. Era un actor con reconocimiento internacional que había demostrado que podía llevar sobre sus hombros producciones de alto perfil y salir victorioso. Paralelamente a su carrera de actuación, Onur nunca abandonó su primera pasión, la música. Lanzó canciones que mostraban una faceta diferente de su creatividad. Y aunque muchos actores que intentan cantar son ridiculizados, Onur demostró que tenía talento genuino también en ese campo. Sus canciones no eran simples intentos comerciales de capitalizar su fama. Eran expresiones honestas de sus emociones, de sus experiencias, de su visión del mundo. Y eso resonó con una audiencia que apreciaba la autenticidad por encima de la perfección técnica. Pero con el éxito también llegaron los enemigos. Porque en una industria tan competitiva como la televisión turca, cada triunfo de un actor es percibido como una amenaza por otros. Y Onur, con su ascenso meteórico, con su talento innegable, con su ética de trabajo implacable, se había convertido en una amenaza para muchos. Actores que llevaban más años en la industria pero que no habían alcanzado el mismo nivel de éxito. Productores que preferían trabajar con actores más maleables, más dispuestos a comprometer su visión artística a cambio de cheques más grandes. Y figuras mediáticas que vivían de crear controversia y que veían en Onur un objetivo perfecto para generar escándalos que vendieran portadas. Y así, mientras Onur continuaba construyendo una carrera sólida basada en talento y trabajo duro, en las sombras se estaban gestando conflictos que eventualmente saldrían a la luz de las maneras más explosivas. Porque el mundo del entretenimiento no es solo glamour y alfombras rojas. Es también un campo de batalla donde los egos chocan, donde las ambiciones se enfrentan, donde las lealtades se traicionan, donde el éxito de uno puede despertar el odio más profundo en otros. Y ahora, después de entender quién es Onur Tuna y cómo llegó a donde está, finalmente podemos adentrarnos en las revelaciones que has estado esperando. Las 5 personas que este actor odia con toda su alma. Y créeme, lo que viene te va a impactar de maneras que ni siquiera imaginas. Pero antes de continuar, si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora.
porque las revelaciones que vienen son demasiado explosivas y necesitas estar preparado. Dale a suscribirse, activa la campanita y déjanos un like porque lo que sigue es dinamita pura. Y ahora llegamos al momento que todos estaban esperando. El momento de la verdad. Porque Onur Tuna, después de años de mantener silencio, después de años de aguantar humillaciones y traiciones en privado, finalmente decidió revelar los 5 nombres de las personas que más odia en su vida. Y cuando digo odio, no estoy hablando de simple antipatía o desagrado. Estoy hablando de un sentimiento profundo, visceral, que ha sido alimentado por experiencias dolorosas, por conflictos brutales, por situaciones que marcaron su vida de maneras que nunca podrá olvidar. El primer nombre en esta lista es Burak Özçivit, uno de los actores más populares de Turquía, conocido por su apariencia física impecable y su presencia en producciones de alto perfil. Y la rivalidad entre Onur y Burak no es algo nuevo. Lleva años gestándose en las sombras, alimentada por comparaciones constantes que los medios de comunicación hacen entre ambos actores. ¿Quién es mejor galán? ¿Onur o Burak? ¿Quién merece más protagonismo en las series históricas? Y estas comparaciones, que parecen inofensivas, en realidad han creado una tensión insoportable entre ambos. Onur ha expresado en privado, y ahora finalmente de manera pública, su frustración con lo que él percibe como favoritismo injusto hacia Burak. Y no es simplemente celos profesionales. Es la percepción de que Burak ha conseguido roles importantes no por su talento actoral, sino por su apariencia física y por las conexiones que tiene en la industria. Onur ha trabajado duramente para perfeccionar su técnica, para estudiar a fondo cada personaje, para dar actuaciones que van más allá de lo superficial. Y ver que Burak recibe más reconocimiento, más promoción, mejores horarios de emisión simplemente por ser más fotogénico le produce una rabia que ha ido acumulándose con los años. Hubo un incidente específico que marcó un punto de no retorno en esta rivalidad. Durante la premiación de una importante ceremonia televisiva, ambos actores estaban nominados en la misma categoría. Y aunque Onur había dado una actuación excepcional en una serie dramática que había requerido meses de preparación emocional y física, el premio fue para Burak. Y no fue la derrota lo que dolió. Onur es lo suficientemente profesional para aceptar que a veces otros merecen ganar. Lo que le dolió fue la forma en que sucedió. Porque según testigos presentes en la ceremonia, hubo manipulación en el proceso de votación. Hubo presión de productores influyentes que querían que Burak ganara porque su imagen vendía más en las redes sociales y atraía más patrocinadores. Y cuando Onur se enteró de esto, sintió que todo su esfuerzo, toda su dedicación, todo su compromiso con el arte de la actuación había sido pisoteado. Se sintió traicionado por una industria que él creía valoraba el talento por encima de todo. Y desde ese momento, su relación con Burak se congeló. Dejaron de hablarse. Evitan coincidir en eventos. Y cuando los periodistas les preguntan sobre el otro, responden con frases cortantes, con sonrisas falsas que esconden un desprecio profundo. Esta rivalidad ha dividido incluso los fans de ambos actores, creando bandos que se atacan ferozmente en las redes sociales, defendiendo a su favorito y destruyendo al otro con comentarios venenosos. El segundo nombre que Onur reveló es Murat Yildirim, otro actor destacado con quien compartió set de grabación y que en algún momento pareció ser su amigo. Pero como dicen, no hay peor enemigo que un amigo traicionero. Y eso es exactamente lo que Murat resultó ser según la versión de Onur. La historia entre ellos es compleja y está llena de malentendidos que eventualmente se transformaron en un resentimiento permanente. Todo comenzó durante la grabación de una serie donde ambos tenían papeles importantes. Al principio, la relación era cordial. Compartían almuerzos, conversaban entre tomas, intercambiaban consejos sobre técnicas de actuación. Pero detrás de esa fachada de amistad, Murat estaba jugando un juego sucio. Según revelaciones que Onur hizo en una entrevista reciente, Murat comenzó a hacer comentarios despectivos sobre las espaldas. Comentarios que insinuaban que Onur solo había conseguido ciertos papeles por conexiones más que por talento. Comentarios que sugerían que su actuación era exagerada y poco natural. Y estos comentarios llegaron a oídos de productores y directores, sembrando dudas sobre las capacidades de Onur en momentos cruciales de su carrera. Pero lo que realmente rompió la relación fue un incidente durante una importante premiación. Ambos estaban invitados a presentar un premio juntos. Y durante el ensayo, todo parecía normal. Pero cuando llegó el momento de la presentación en vivo, frente a millones de espectadores, Murat hizo un comentario que parecía una broma pero que en realidad era un ataque directo. Un comentario que insinuaba que Onur era un actor que dependía demasiado de su apariencia física y que le faltaba profundidad. Y aunque Murat lo dijo con una sonrisa,
Todo el mundo de la industria entendió el veneno detrás de esas palabras. Onur se quedó congelado en ese momento. No podía responder porque estaban en vivo. No podía explotar porque eso habría creado un escándalo mayor. Así que tuvo que sonreír, aguantar la humillación y continuar con la presentación como si nada hubiera pasado. Pero por dentro estaba hirviendo. Y después de la ceremonia, confrontó a Murat en privado. Y lo que sucedió en esa confrontación es algo que Onur recuerda con dolor hasta el día de hoy. Porque Murat no solo no se disculpó, sino que se rió en su cara. Le dijo que si no podía manejar un poco de competencia amistosa, entonces no tenía futuro en esta industria. Y esas palabras, ese desprecio abierto, convirtió lo que había sido una relación profesional tensa en un odio profundo que nunca ha sido resuelto. El tercer nombre en esta lista explosiva es Can Yaman, un actor que representa todo lo que Onur detesta sobre la industria moderna del entretenimiento. Y aquí tenemos que entender que esto no es simplemente una rivalidad personal. Es un choque de filosofías, de valores, de formas completamente opuestas de entender lo que significa ser actor. Para Onur, la actuación es un arte que requiere dedicación, estudio, compromiso profundo con el personaje. Es sobre verdad emocional, sobre explorar la condición humana, sobre crear algo que tenga significado más allá del entretenimiento superficial. Para Can Yaman, según la percepción de Onur, la actuación es principalmente sobre imagen. Es sobre cuántos seguidores tienes en Instagram. Es sobre cuántas portadas de revistas puedes conseguir. Es sobre mantener el físico perfecto y posar para las cámaras en alfombras rojas. Y esa diferencia fundamental de enfoque ha creado una distancia insalvable entre ambos actores. Onur ha dicho en entrevistas, de manera indirecta pero clara, que algunos actores modernos han convertido la profesión en un simple concurso de popularidad, donde lo que importa no es su capacidad interpretativa, sino cuántos likes consigues en tus publicaciones. Y aunque nunca mencionó el nombre de Can directamente en esas declaraciones, todo el mundo en la industria sabía a quién se refería. Porque Can Yaman es el ejemplo perfecto de ese nuevo tipo de actor que prioriza la construcción de marca personal por encima de la profundidad artística. Y no es que Can no tenga talento. Lo tiene. Pero para Onur, ese talento está siendo desperdiciado en producciones que buscan más impacto visual que sustancia narrativa. Y ver cómo Can recibe contratos millonarios, cómo es tratado como un dios por los medios, mientras actores más comprometidos con su arte luchan por conseguir roles decentes, le produce a Onur una indignación que no puede ocultar. Hubo un momento específico que cristalizó este conflicto. Durante un panel de discusión sobre el futuro de la televisión turca, tanto Onur como Can fueron invitados como panelistas. Y cuando se abrió debate sobre qué hace a un buen actor, las respuestas de ambos fueron radicalmente opuestas. Onur habló sobre la importancia de la preparación, del estudio de técnicas de actuación, de la necesidad de conectar emocionalmente con el personaje. Can, por otro lado, habló sobre la importancia de conectar con la audiencia moderna, de entender las redes sociales, de construir una marca que trascienda la pantalla. Y aunque ambos fueron educados en sus comentarios, la tensión en el aire era palpable. Después de ese panel, varios periodistas intentaron crear una narrativa de enfrentamiento entre ambos. Y aunque Onur intentó mantener la compostura, eventualmente su frustración explotó. En una entrevista posterior, cuando le preguntaron qué pensaba sobre actores que priorizan la imagen sobre el arte, Onur respondió con palabras que se volvieron virales. Hay personas en esta industria que confunden fama con talento, que creen que porque tienen millones de seguidores en Instagram, eso los convierte en grandes actores. Pero la historia del cine y la televisión no recordará cuántos likes tenías. Recordará si fuiste capaz de conmover, de hacer sentir, de crear personajes que permanezcan en la memoria colectiva mucho después de que tus publicaciones hayan sido olvidadas. Y aunque no mencionó a Can por nombre, todos entendieron el mensaje. Y desde ese momento, la relación entre ambos ha sido de hielo total. No se hablan, no colaboran, y cuando están en el mismo evento, se ignoran mutuamente con una frialdad que resulta incómoda para todos los presentes. Esta rivalidad representa más que un conflicto personal. Representa una batalla cultural sobre el futuro de la actuación en Turquía. Y Onur ha dejado claro de qué lado de esa batalla se encuentra, sin importar las consecuencias para su carrera o su imagen pública. El cuarto nombre en esta lista de odios es Akil Cicek, un productor de televisión poderosísimo en Turquía, alguien que tiene poder hacer o destruir carreras con una simple llamada telefónica. Y el conflicto entre Onur y Akil es particularmente peligroso porque no se trata de una rivalidad entre colegas de igual poder. Se trata de un actor enfrentándose a uno de los hombres más influyentes de la industria.
Y ese tipo de enfrentamiento puede tener consecuencias devastadoras para la carrera de cualquier artista. La historia entre ellos comenzó de manera prometedora. Akil contrató a Onur para protagonizar una serie ambiciosa que prometía ser un éxito masivo. El contrato parecía favorable. El guión era excelente. Y Onur estaba emocionado por la oportunidad de trabajar en un proyecto con tanto potencial. Pero muy pronto, las cosas comenzaron a torcerse. Porque Akil resultó ser el tipo de productor que ve a los actores como herramientas desechables, no como artistas que merecen respeto y consideración. Durante la producción, Akil comenzó a hacer cambios drásticos en el guión sin consultar con Onur. Cambios que destruían la coherencia del personaje que Onur había estado construyendo cuidadosamente. Y cuando Onur expresó su preocupación, Akil respondió de manera brutal: «Tú estás aquí para hacer lo que yo te diga, no para cuestionar mis decisiones. Si no te gusta, hay 100 actores esperando para tomar tu lugar». Y esas palabras fueron como una bofetada para Onur, porque en ese momento se dio cuenta de que para Akil el arte no importaba. Solo importaban los números de audiencia y las ganancias comerciales. Pero la situación empeoró aún más cuando llegó el momento de negociar el pago. Onur había cumplido con todas sus obligaciones contractuales. Había trabajado jornadas extenuantes, a veces grabando 16 horas diarias. Había dado actuaciones excepcionales que habían llevado la serie a números de audiencia récord. Y cuando llegó el momento de recibir el pago acordado, Akil intentó reducirlo. Argumentó que había costos de producción imprevistos y que Onur tendría que aceptar un pago menor al acordado inicialmente. Y cuando Onur se negó, cuando exigió que se respetara el contrato firmado, Akil lo amenazó con destruir su reputación en la industria. Y esa amenaza no era vacía, porque Akil tenía el poder para cumplirla. Y lo hizo. Comenzó a hacer circular rumores sobre Onur. Rumores que decían que era difícil de trabajar, que era poco profesional, que tenía problemas de actitud. Y esos rumores comenzaron a afectar las oportunidades de Onur. Productores que antes estaban interesados en trabajar con él de repente se retractaban. Proyectos que parecían confirmados misteriosamente se cancelaban. Y todo porque Onur había osado defender sus derechos contra uno de los hombres más poderosos de la industria. Esta experiencia le enseñó a Onur una lección brutal sobre la realidad del negocio del entretenimiento. Le enseñó que el talento no es suficiente si no tienes el poder para protegerte contra productores abusivos. Le enseñó que hay personas en esta industria que ven a los artistas como mercancía, no como seres humanos con derechos y dignidad. Y esa lección, aunque dolorosa, también lo hizo más fuerte. Lo hizo más cuidadoso al elegir proyectos. Lo hizo más exigente al negociar contratos. Y lo hizo jurar que nunca permitiría que otro productor lo humillara de esa manera. El conflicto con Akil eventualmente se resolvió de manera legal, con abogados involucrados y un acuerdo que permitió a Onur recibir el pago completo que merecía. Pero el daño emocional ya estaba hecho, y la relación entre ambos quedó destruida para siempre. Onur ha jurado públicamente que nunca volverá a trabajar con Akil Zizek sin importar cuán atractivo sea el proyecto, y ha advertido a otros actores jóvenes sobre los peligros de trabajar con productores que no respetan a los artistas. Y aunque esa postura le ha costado algunas oportunidades, también le ha ganado el respeto de muchos colegas que han pasado por experiencias similares pero que no tuvieron el coraje de denunciarlas públicamente. Y ahora llegamos al quinto y último nombre de esta lista explosiva. Un nombre que muchos esperaban pero que aún así impacta por las razones detrás del odio que Onur siente hacia esta persona. Estamos hablando de Esra Erol, una de las presentadoras y comentaristas de celebridades más famosas y también más polémicas de Turquía. Una mujer que ha construido su carrera sobre la destrucción de la privacidad de los artistas, sobre la creación de escándalos donde no los hay, sobre la difusión de rumores que arruinan vidas sin el menor sentido de responsabilidad o ética periodística. La guerra entre Onur y Esra comenzó hace varios años, cuando ella decidió hacer un especial en su programa sobre la vida amorosa secreta de Onur. Y sin ningún tipo de evidencia, sin haber verificado nada de lo que estaba a punto de decir, Esra lanzó al aire una serie de acusaciones devastadoras. Acusó a Onur de tener relaciones simultáneas con múltiples actrices. Insinuó que había usado esas relaciones para conseguir mejores roles. Sugirió que su éxito no era resultado de su talento, sino de su habilidad para manipular a mujeres poderosas de la industria. Y todo esto lo dijo con esa sonrisa falsa, con ese tono de solo estamos contando la verdad que caracteriza a los periodistas sin escrúpulos. El impacto de ese programa fue devastador. Las redes sociales explotaron con comentarios atacando a Onur.
Marcas que lo habían contratado para campañas publicitarias comenzaron a reconsiderar sus contratos. Y lo peor de todo, su familia tuvo que enfrentar la humillación de escuchar esas acusaciones sin fundamento. Su madre lloró durante días. Su padre consideró demandar al programa. Y Onur se sintió impotente, viendo cómo su reputación, construida durante años de trabajo duro, era destrozada en cuestión de minutos por una mujer que solo buscaba rating para su programa. Onur intentó defenderse públicamente. Dio entrevistas negando las acusaciones. Presentó evidencia que demostraba que muchas de las relaciones que Ezra mencionó eran completamente inventadas. Pero el daño ya estaba hecho. Porque en la era de las redes sociales, una mentira viral viaja mucho más rápido que la verdad. Y aunque eventualmente se demostró que las acusaciones de Ezra eran falsas, muchas personas ya habían formado su opinión sobre Onur basándose en esas mentiras. Y cambiar una percepción pública una vez establecida es casi imposible. Lo que más enfureció a Onur fue que Ezra nunca se disculpó. Nunca admitió que había cometido un error. Nunca reconoció el daño enorme que había causado. En su lugar, cuando fue confrontada sobre la veracidad de sus acusaciones, simplemente dijo: «Yo solo reporto lo que la gente me cuenta. No es mi responsabilidad verificar cada detalle». Y esa respuesta, esa total falta de responsabilidad, convenció a Onur de que Ezra Erol representa todo lo que está mal con el periodismo de espectáculos moderno. Una industria donde la verdad no importa, donde la dignidad de las personas es sacrificada en el altar del rating, donde arruinar vidas es simplemente parte del trabajo. Desde ese incidente, Onur ha rechazado todas las invitaciones a aparecer en programas de televisión donde Ezra esté presente. Ha dado instrucciones claras a su equipo de relaciones públicas de que nunca debe haber ningún tipo de contacto con ella o con su equipo. Y cuando periodistas le preguntan sobre Ezra, Onur no se muerde la lengua. Ha dicho públicamente que ella es una periodista sin ética, que vive de destruir la reputación de otros y que representa todo lo que está mal con los medios de comunicación en Turquía. Y aunque esas declaraciones le han ganado a algunos enemigos en el mundo del periodismo, también le han ganado el apoyo de muchos otros artistas que han sido víctimas similares del periodismo basura que Ezra representa. Este conflicto con Ezra no es solo personal para Onur, es también ideológico, porque representa la batalla entre artistas que intentan proteger su privacidad y su dignidad contra una industria mediática que cree tener el derecho de exponer, exagerar y mentir sobre la vida privada de las figuras públicas sin ninguna consecuencia. Y Onur ha decidido ser una voz contra ese tipo de periodismo, sin importar el costo personal que eso pueda tener para su carrera o su imagen pública. Y ahora, después de conocer estos 5 nombres y las historias brutales detrás de cada uno de estos odios, puedes entender por qué Onur Tuna decidió finalmente romper el silencio. Porque durante años guardó estas historias, tragó estas humillaciones, soportó estos abusos en silencio pensando que era lo profesional, lo correcto. Pero llegó un momento en que el peso de todo ese resentimiento acumulado se volvió insoportable, y decidió que era tiempo de contar su verdad, de revelar las caras oscuras detrás del glamour de la industria, de exponer a las personas que lo habían traicionado, humillado y atacado. Pero aún hay más. Porque si pensabas que estos 5 nombres eran todo, estás equivocado. Hay revelaciones adicionales que hacen que esta historia sea aún más compleja, más fascinante, más perturbadora. Y para entender completamente la dimensión de estos conflictos, necesitas conocer más sobre la vida personal de Onur, sobre sus relaciones, sobre los momentos más vulnerables que han moldeado su carácter y su forma de enfrentar estos enemigos. Así que no te vayas a ningún lado porque esto apenas está comenzando. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora porque lo que viene es absolutamente impactante. Pero para entender realmente la profundidad de estos odios, para comprender por qué estos conflictos han marcado tan profundamente a Onur Tuna, necesitamos adentrarnos en su vida personal. Porque detrás del actor exitoso, detrás de la estrella mediática, existe un hombre con inseguridades, con miedos, con cicatrices emocionales que no siempre son visibles pero que están ahí, moldeando cada decisión que toma, cada batalla que elige pelear, cada enemigo contra el que decide enfrentarse. La vida personal de Onur ha sido siempre un territorio complicado, porque desde muy joven entendió que en esta industria, tu vida privada nunca es realmente privada, que cada relación romántica será analizada por los medios, que cada amistad será cuestionada, que cada momento de vulnerabilidad será potencialmente explotado por personas sin escrúpulos. Y esa realidad lo convirtió en alguien extremadamente cuidadoso con quien permite entrar en su círculo íntimo. En alguien que construyó muros emocionales no por frialdad, sino por necesidad de supervivencia en un mundo que no perdona los errores.
Sus relaciones románticas han sido objeto de especulación constante. Los medios lo han vinculado con prácticamente todas las actrices con las que ha trabajado. Y aunque la mayoría de esos rumores eran completamente falsos, algunos tenían bases de verdad. Onur tuvo relaciones intensas con mujeres de la industria, relaciones que comenzaron con pasión pero que eventualmente se destruyeron bajo la presión mediática y las exigencias de dos carreras en ascenso. Y cada una de esas rupturas dejó cicatrices que lo hicieron más cauteloso, más desconfiado, más consciente de que en este mundo, el amor verdadero es casi imposible cuando vives bajo el escrutinio constante de millones de ojos. La relación más comentada fue con la actriz Sevda Erginci, una mujer talentosa y hermosa con quien Onur compartió pantalla en una serie exitosa. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Y durante meses, los medios especularon sobre si eran pareja en la vida real. Fotografías de ellos saliendo juntos después de las grabaciones. Vídeos donde se les veía riendo y compartiendo momentos de complicidad. Y aunque ninguno de los dos confirmó nunca oficialmente la relación, todo el mundo de la industria sabía que había algo real entre ellos. Pero esa relación se destruyó de la manera más dolorosa posible, porque la presión mediática se volvió insoportable. Cada vez que salían juntos, había paparazzi esperando. Cada conversación que tenían en público era analizada. Cada gesto de afecto era convertido en portada de revista. Y eventualmente, esa falta de privacidad envenenó lo que había sido una conexión genuina y hermosa. Comenzaron a pelear por cosas tontas. Se volvieron desconfiados el uno del otro. Y finalmente, terminaron la relación de manera abrupta, dejando a ambos con un dolor que tardarían años en superar. Esa experiencia le enseñó a Onur que en esta industria, tener una relación pública es casi una sentencia de muerte para el amor. Que la única manera de proteger algo genuino es manteniéndolo en secreto total. Y desde entonces, se volvió obsesivamente privado sobre su vida romántica. Dejó de responder preguntas sobre ese tema en entrevistas. Comenzó a ser extremadamente cuidadoso sobre con quién se le veía en público. Y construyó una narrativa pública de misterio que alimentaba aún más la curiosidad de los fans y los medios, pero que le permitía mantener un espacio de intimidad que consideraba sagrado. Pero el aspecto más importante de la vida personal de Onur no son sus relaciones románticas. Es su familia. Porque sin importar cuán exitoso se volvió, sin importar cuánta fama alcanzó, Onur nunca perdió la conexión con sus raíces. Sus padres siguen siendo sus consejeros más importantes. Sus hermanos son su refugio cuando el mundo del entretenimiento se vuelve demasiado tóxico. Y esa red de apoyo familiar ha sido lo único que le ha permitido mantener la cordura en una industria que destroza mentalmente a tantos artistas. Su madre es particularmente importante en su vida. Una mujer sabia que le enseñó valores que lo han guiado durante toda su carrera. Honestidad, lealtad, respeto. Y cada vez que Onur enfrenta una decisión difícil, cada vez que tiene que elegir entre su carrera y sus principios, escucha la voz de su madre en su cabeza recordándole quién es realmente, de dónde viene, qué es lo que verdaderamente importa. Y esa brújula moral ha sido esencial para navegar las aguas turbias de la industria y del entretenimiento sin perder su alma en el proceso. Su padre, por otro lado, le enseñó sobre fortaleza, sobre no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles, sobre defender tus convicciones sin importar cuán poderosos sean tus enemigos. Y esas lecciones fueron las que le dieron el coraje para enfrentarse a productores abusivos, para rechazar proyectos que comprometían su integridad, para hablar públicamente contra injusticias incluso cuando eso podía costarle oportunidades profesionales. Onur también ha hablado sobre los momentos de oscuridad en su vida, momentos donde la presión de la fama, la soledad del éxito y el peso de las expectativas casi lo destruyen. Ha confesado que hubo periodos donde sufría de ansiedad severa, donde despertaba en medio de la noche con ataques de pánico, sintiendo que no podía respirar, sintiendo que todo su mundo se estaba derrumbando. Y en esos momentos, la música fue su salvación. Porque cuando las palabras fallaban, cuando el dolor era demasiado grande para expresarlo verbalmente, podía tomar su guitarra y desahogarse a través de melodías que expresaban todo lo que sentía. Ha compartido también que enfrentó momentos de depresión, especialmente después de conflictos particularmente brutales en su carrera. Momentos donde cuestionaba si valía la pena continuar en esta industria. Momentos donde se preguntaba si no habría sido mejor haber elegido una vida más simple, menos expuesta, menos llena de traiciones y dolor. Pero cada vez que llegaba a ese punto de quiebre, algo dentro de él se negaba a rendirse. Esa fortaleza que había desarrollado desde niño, esa resiliencia que había cultivado a través del deporte y el arte, lo impulsaba a levantarse,
una vez más y continuar luchando. Y aquí es donde vemos la verdadera grandeza de Onur Tuna. No en sus actuaciones, no en sus premios, no en su fama, sino en su capacidad de enfrentar la oscuridad y salir del otro lado todavía capaz de sentir, todavía capaz de crear, todavía capaz de mantener su humanidad en una industria que tantas veces intenta robártela. Y esa humanidad es lo que hace que estos conflictos que hemos estado discutiendo sean tan significativos. Porque no son simplemente peleas de egos entre celebridades. Son batallas de un hombre intentando preservar su integridad en un mundo que constantemente lo presiona para comprometerla. Sus amistades también han sido selectivas pero profundas. Onur tiene un círculo pequeño de amigos de confianza, la mayoría de ellos personas que conoció antes de la fama. Personas que lo conocen como el niño de Canacale que soñaba con ser actor, no como la estrella de televisión que aparece en portadas. Y esas amistades le proporcionan una perspectiva que es esencial para mantener los pies en la tierra. Le recuerdan que existe vida más allá de las cámaras, más allá de los sets de grabación, más allá de las alfombras rojas y las premiaciones. Uno de sus mejores amigos es alguien que conoció en la universidad, un hombre que eligió una carrera completamente diferente, en finanzas, lejos del mundo del entretenimiento. Y Onur valora esa amistad precisamente porque le ofrece un escape. Cuando está con este amigo, puede hablar de cosas normales, puede reírse de tonterías, puede ser simplemente Onur sin toda la presión y las expectativas que vienen con su apellido famoso. Y esos momentos de normalidad son los que le han permitido mantener la cordura en medio del caos que es su vida profesional. La relación de Onur con las redes sociales también es compleja y revela mucho sobre su personalidad. A diferencia de muchos actores de su generación que viven obsesionados con Instagram y Twitter, que publican múltiples veces al día buscando validación constante, Onur mantiene una presencia selectiva. Publica cuando tiene algo genuino que compartir, no simplemente para mantener visibilidad. Y esa autenticidad es algo que sus fans valoran profundamente. Porque saben que cuando Onur comparte algo, es real, no es una estrategia de marketing calculada para vender una imagen falsa. Ha confesado que limita deliberadamente su tiempo en redes sociales porque descubrió que afectaban negativamente su salud mental. Que ver comentarios negativos, que leer comparaciones constantes con otros actores, que enfrentar el odio de trolls que se esconden detrás del anonimato, todo eso lo afectaba más de lo que quería admitir. Y tomó la decisión consciente de proteger su paz mental estableciendo límites claros con la tecnología y con la exposición digital. Una decisión que algunos criticaron como estar desconectado, pero que en realidad demuestra una madurez emocional que muchos artistas más jóvenes deberían aprender. Onur también ha desarrollado una rutina de autocuidado que considera esencial para su bienestar. Practica meditación diaria, una práctica que inicialmente le parecía extraña pero que con el tiempo se convirtió en un ancla que lo mantiene centrado. Hace ejercicio regular, no por vanidad sino porque entiende la conexión entre salud física y salud mental. Lee libros de filosofía y psicología que lo ayudan a entender mejor sus propias emociones y reacciones. Y mantiene una dieta balanceada que nutre su cuerpo y le proporciona la energía necesaria para las demandas extenuantes de su profesión. Pero quizás el aspecto más revelador de su vida personal es su relación con la soledad. Porque a diferencia de muchas personas que temen estar solas, Onur ha aprendido a valorar esos momentos de soledad. Los ve no como vacíos, sino como espacio para la reflexión, para la creatividad, para el crecimiento personal. Ha dicho en entrevistas que algunos de sus momentos más productivos creativamente han ocurrido cuando estaba completamente solo, sin distracciones, sin presiones externas, simplemente él y sus pensamientos. Y esa capacidad de estar cómodo con su propia compañía es algo que lo distingue en una industria donde tantos buscan constantemente validación externa. Esta dimensión personal de Onur es lo que hace que sus conflictos con las 5 personas que mencionamos sean tan profundos. Porque no son simplemente desacuerdos profesionales. Son violaciones a los valores más fundamentales que guían su vida. Cuando Burak representa el triunfo de la imagen sobre el talento, está atacando algo que Onur considera sagrado sobre su profesión. Cuando Murat lo traiciona con comentarios a sus espaldas, está violando el valor de la lealtad que Onur aprendió desde niño. Cuando Khan prioriza el marketing personal sobre el arte, está representando todo lo que Onur cree que está mal con la industria moderna. Cuando Akil lo trata como mercancía desechable, está atacando su dignidad como ser humano. Y cuando Ezra destruye su privacidad con mentiras, está violando ese espacio sagrado que Onur ha luchado tanto por proteger. Y ahora, armado con este entendimiento profundo de quién es Onur Tuna como persona, no solo como actor, podemos finalmente comprender la magnitud de lo que está a punto de revelar.
Porque lo que viene a continuación va a mostrar cómo todos estos conflictos se entrelazan con su vida personal de maneras que nadie podría haber imaginado. Va a revelar cómo estos odios lo han cambiado, cómo lo han fortalecido y cómo lo han preparado para la batalla más importante de su vida. Una batalla que está sucediendo ahora mismo mientras escuchas este video. Y si has llegado hasta aquí, no puedes irte sin escuchar el final, porque lo que viene es el clímax de esta historia, y te prometo que te va a dejar temblando. Y ahora llegamos al momento que define todo lo que hemos estado discutiendo. Porque Onurtuna no reveló estos 5 nombres simplemente para desahogarse o para generar controversia. Los reveló porque está en un punto de su vida donde ha decidido que la verdad es más importante que mantener apariencias. Donde ha decidido que exponer las injusticias de esta industria vale más que proteger su carrera. Y esa decisión requiere un coraje que muy pocos artistas poseen. Actualmente, a sus 40 años, Onur se encuentra en una etapa de consolidación profesional pero también de transformación personal. Ha alcanzado un nivel de éxito que le permite ser selectivo con sus proyectos. Ya no necesita aceptar cualquier papel que le ofrezcan. Ya no necesita comprometer sus valores por un cheque. Y esa libertad le ha permitido finalmente hablar sin filtro sobre las experiencias que han marcado su carrera y su vida. En sus proyectos más recientes, Onur ha elegido roles que significan algo para él. Personajes que exploran temas profundos sobre la condición humana. Historias que tienen algo que decir más allá del simple entretenimiento. Y ese cambio de enfoque refleja su evolución como artista y como persona. Ya no está persiguiendo la fama. Ya no está tratando de demostrar nada a nadie. Está simplemente creando arte que le importa, trabajando con personas que respeta y viviendo según los valores que considera fundamentales. Su relación actual con la industria televisiva turca es compleja. Es simultáneamente una de las figuras más respetadas y una de las más polémicas. Productores lo admiran por su talento, pero también lo temen por su negativa a comprometer sus principios. Colegas lo respetan, pero algunos también lo envidian por su capacidad de decir no a proyectos que otros aceptarían sin cuestionar. Y fans lo adoran por su autenticidad, pero también se dividen en debates feroces sobre sus declaraciones públicas contra otros actores y figuras de la industria. Onur ha comenzado también a asumir un rol de mentor para actores más jóvenes que están entrando en la industria. Y en esas mentorías comparten no solo técnicas de actuación, sino también advertencias sobre los peligros que enfrentarán. Les cuenta sobre productores que intentarán explotarlos. Sobre colegas que sonreirán en su cara mientras hablan mal a sus espaldas. Sobre periodistas que mentirán sobre sus vidas privadas sin el menor remordimiento. Y les enseña la importancia de establecer límites claros desde el principio, de valorar su dignidad por encima de oportunidades que vienen con condiciones abusivas. Y aquí es donde llegamos a la revelación final. La revelación que va a explotar todo lo que has escuchado hasta ahora. Porque Onur no solo reveló los 5 nombres de las personas que más odia. También reveló algo mucho más impactante. Reveló que está escribiendo un libro autobiográfico donde va a contar toda la verdad sobre la industria televisiva turca. Un libro donde va a nombrar nombres, donde va a revelar escándalos que han sido ocultados durante años, donde va a exponer prácticas abusivas que son comunes en la industria pero de las que nadie habla públicamente. Y este libro, que se espera sea publicado en los próximos meses, ha causado pánico en la industria. Porque Onur tiene información devastadora sobre personas muy poderosas. Tiene evidencia de contratos fraudulentos. Tiene testimonios de otros actores que han sido victimizados pero que tenían miedo de hablar. Tiene grabaciones de conversaciones donde productores admiten prácticas ilegales. Y todo eso va a salir a la luz en este libro que promete ser la bomba más explosiva que haya golpeado la televisión turca en décadas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más dramática. Porque desde que Onur anunció su intención de publicar este libro, ha comenzado a recibir amenazas. Amenazas anónimas por teléfono. Mensajes intimidatorios en redes sociales. Intentos de soborno para que abandone el proyecto. E incluso amenazas veladas contra su familia. Pero Onur no se ha dejado intimidar. Ha contratado seguridad adicional. Ha entregado copias del manuscrito a abogados de confianza por si algo le sucede. Y ha dejado claro públicamente que nada va a detenerlo de contar la verdad. Esta decisión de escribir el libro está directamente relacionada con los 5 nombres que reveló. Porque Burak, Murat, Khan, Akil y Ezra representan diferentes aspectos de lo que está mal en la industria. Y cada uno de ellos va a ser examinado en profundidad en el libro. Onur va a revelar conversaciones privadas. Va a compartir correos electrónicos y mensajes de texto. Va a presentar evidencia documental que demuestra las acusaciones que está haciendo. Y lo más impactante es que no va a hacerlo desde un lugar de simple venganza,
sino desde un lugar de responsabilidad social, creyendo que exponer estas prácticas es necesario para crear cambio en la industria. El caso de Burak Özçivit, por ejemplo, va mucho más profundo de lo que hemos discutido. Onur tiene evidencia de que Burak ha sido favorecido en castings no por su talento, sino por relaciones personales con ejecutivos de cadenas televisivas. Tiene pruebas de que en al menos 3 ocasiones, papeles que habían sido prometidos a otros actores fueron arrebatados en el último momento y dados a Burak por presiones de arriba. Y va a revelar los nombres de los ejecutivos involucrados, las fechas exactas y los actores que fueron perjudicados por estas decisiones corruptas. Sobre Murat YLDRM, el libro va a revelar algo aún más perturbador. Onur descubrió que Murat no solo hablaba mal de él a sus espaldas, sino que activamente saboteaba sus oportunidades. Hay evidencia de que Murat contactó a productores con quienes Onur estaba negociando y les dijo mentiras sobre su profesionalismo, sobre supuestos problemas de actitud, sobre supuestas demandas imposibles que Onur hacía. Y esos sabotajes le costaron a Onur al menos 2 proyectos importantes que habrían sido puntos cruciales en su carrera. Y todo porque Murat lo veía como competencia y estaba dispuesto a usar tácticas sucias para eliminarlo. En cuanto a Can Yaman, el libro va a exponer algo que muchos en la industria sospechan pero que nadie se había atrevido a decir públicamente. Onur tiene información de que gran parte de la popularidad de Can en redes sociales fue comprada. Que hay empresas que gestionan miles de cuentas falsas que dan likes, comentarios y shares a sus publicaciones para crear la ilusión de que es mucho más popular de lo que realmente es. Y que esta popularidad artificial fue luego usada para negociar contratos más grandes, para exigir salarios más altos, para justificar su casting en roles que actores más talentosos deberían haber conseguido. Es un fraude masivo que ha distorsionado completamente cómo funciona el casting en la industria moderna. El caso de Akil Cizek es posiblemente el más explosivo de todos. Porque Onur no es el único actor que ha tenido problemas con este productor. Hay docenas de testimonios de actores, técnicos y personal de producción que han sido abusados por Akil. Contratos que no fueron respetados. Pagos que fueron reducidos unilateralmente. Condiciones de trabajo peligrosas que pusieron en riesgo la salud de los involucrados. Y todo esto ha sido documentado meticulosamente por Onur, quien ha pasado los últimos 2 años recopilando evidencia, entrevistando víctimas y construyendo un caso irrefutable contra uno de los productores más poderosos de Turquía. Y el libro va a revelar que Akil no solo es abusivo financieramente. También hay acusaciones serias de acoso y comportamiento inapropiado hacia actrices jóvenes que estaban en posiciones vulnerables. Mujeres que tenían miedo de rechazar sus avances porque sabían que eso significaría el fin de sus carreras. Y Onur ha logrado que varias de estas mujeres acepten contar sus historias en el libro usando nombres reales, con fechas específicas y detalles que van a destruir la reputación de Akil y potencialmente llevarlo ante la justicia. En cuanto a Israel, el libro va a exponer el funcionamiento interno de su programa y cómo sistemáticamente inventa historias sobre celebridades. Onur obtuvo testimonio de ex empleados del programa que revelan que hay un equipo dedicado específicamente a crear rumores, que buscan fotografías en redes sociales y luego inventan contextos falsos para esas imágenes, que contactan a fuentes anónimas que en realidad son personas del mismo equipo haciéndose pasar por conocidos de las celebridades. Es una máquina de mentiras diseñada únicamente para generar contenido sensacionalista, sin importar el daño que cause a las personas involucradas. Y el libro también va a revelar que Ezra ha sido demandada múltiples veces por difamación, pero que tiene acuerdos con la cadena televisiva para que absorban los costos legales, permitiéndole continuar con sus prácticas destructivas sin consecuencias personales. Es un sistema corrupto que protege a periodistas sin ética, mientras destruye vidas de artistas que simplemente intentan hacer su trabajo. Pero aquí viene la revelación más impactante de todas, la que nadie vio venir, la que va a cambiar completamente la narrativa de esta historia. Porque Onur también reveló que uno de estos 5 nombres intentó silenciarlo de la manera más oscura posible. Intentó contratarlo para un proyecto con un contrato que incluía una cláusula de confidencialidad tan amplia que le habría prohibido hablar públicamente sobre cualquier aspecto de la industria por los próximos 10 años. Era básicamente un intento de comprarlo, de ofrecerle tanto dinero que no pudiera rechazarlo, y a cambio conseguir su silencio permanente sobre todas las historias que conoce. Y cuando Onur rechazó esa oferta, cuando dejó claro que no estaba en venta, las cosas se pusieron peligrosas. Comenzaron las amenazas que mencionamos antes. Comenzaron los intentos de destruir su reputación preventivamente. Comenzaron los rumores plantados en medios de comunicación sobre supuestos problemas personales de Onur, sobre supuestas adicciones, sobre supuestas crisis mentales.
Todo diseñado para desacreditarlo antes de que su libro saliera, para que cuando hiciera sus acusaciones, la gente dijera, oh, pero él está loco, no le crean. Pero Onur estaba preparado, porque había anticipado exactamente esta respuesta. Había documentado todo desde el principio. Tiene grabaciones de las ofertas de soborno. Tiene evidencia de quién está detrás de los rumores falsos. Y todo eso también va a estar en el libro, mostrando no solo las prácticas abusivas del pasado, sino también los intentos de intimidación que están ocurriendo ahora mismo mientras intenta exponer la verdad. Y aquí está el momento más dramático de toda esta historia. Onur reveló que la persona detrás del intento de soborno y de las amenazas subsecuentes no fue ninguno de los 5 nombres que mencionó inicialmente. Fue alguien aún más poderoso. Alguien que tiene tanto que perder con las revelaciones de este libro que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para detenerlo. Y aunque Onur no ha revelado todavía la identidad de esta persona por razones legales, ha prometido que en el libro va a contar toda la historia, con nombres, fechas y evidencia irrefutable. Esta revelación ha convertido a Onur en un héroe para muchos en la industria que han sufrido abusos similares pero que nunca tuvieron el coraje de hablar. Actores jóvenes que están comenzando sus carreras lo ven como alguien que está peleando por ellos, tratando de crear un futuro donde el talento y el trabajo duro sean más importantes que las conexiones y la disposición a aceptar abusos. Y eso le ha dado a Onur un propósito que va más allá de su propia carrera. Le ha dado una misión que siente que es más importante que cualquier papel que pueda interpretar. Pero también lo ha puesto en una posición extremadamente vulnerable, porque está enfrentándose a personas con recursos ilimitados, con conexiones en los niveles más altos del poder, con la capacidad de destruir carreras con una llamada telefónica. Y aunque Onur proyecta confianza públicamente, quienes están cerca de él saben que está asustado. No por él mismo, sino por su familia. Porque sabe que cuando atacas a personas tan poderosas, no solo tú pagas las consecuencias. Y esa es una carga pesada que lleva todos los días. Su familia le ha pedido que reconsidere, que piense si realmente vale la pena arriesgar tanto. Su madre llora cada vez que piensa en lo que podría pasarle. Su padre, aunque orgulloso de su valentía, también está aterrorizado por las posibles consecuencias. Pero Onur ha tomado su decisión. Ha decidido que hay momentos en la vida donde tienes que elegir entre la seguridad y lo correcto. Y él ha elegido hacer lo correcto sin importar el precio. Y esta decisión está arraigada en todo lo que hemos discutido sobre su vida. En los valores que aprendió de niño. En las experiencias que lo formaron. En los conflictos que enfrentó. En las traiciones que sufrió. En las injusticias que presenció. Todo ha convergido en este momento donde Onur Tuna se ha convertido en algo más que un actor. Se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la corrupción en la industria del entretenimiento. El libro está programado para salir en 3 meses. Y esos 3 meses van a ser cruciales. Porque las personas que Onur está exponiendo no se van a quedar de brazos cruzados. Van a intentar todo lo posible para detener la publicación. Van a ofrecer más dinero. Van a amenazar con demandas masivas. Van a intentar encontrar información comprometedora sobre Onur para usarla en su contra. Van a presionar a la editorial para que cancele el contrato. Es una guerra total, y el resultado todavía es incierto. Pero Onur tiene unas bajo la manga. Porque si algo le sucede, si el libro no puede ser publicado por presiones externas, tiene un plan de respaldo. Ha preparado un documental con todo el material, con todas las entrevistas, con toda la evidencia. Y ese documental será lanzado en plataformas internacionales donde las personas que intenta exponer no tienen el mismo nivel de control. Es su garantía de que la verdad saldrá a la luz sin importar qué. Y esta es la razón por la que esta historia es tan importante. Porque no se trata solo de Onur Tuna y sus enemigos personales. Se trata de un momento definitorio para la industria del entretenimiento en Turquía. Un momento donde finalmente alguien con suficiente credibilidad y evidencia está dispuesto a exponer las prácticas corruptas que han existido durante décadas. Un momento donde las víctimas de abuso finalmente tienen una voz. Un momento donde el cambio real se vuelve posible. Y tú, que has escuchado esta historia completa, ahora eres parte de ella. Porque al escuchar, al compartir, al comentar, al hacer que esta historia llegue a más personas, estás apoyando a Onur en su batalla. Estás enviando un mensaje a la industria de que el público exige transparencia, que exige ética, que ya no va a tolerar que artistas talentosos sean abusados por personas poderosas sin consecuencias. Y ahora que has escuchado toda la historia, que conoces los 5 nombres del odio de Onur Tuna, que entiendes las razones profundas detrás de cada conflicto, que sabes sobre el libro explosivo que está por salir, necesito que hagas algo crucial.
Necesito que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho, porque vamos a seguir de cerca esta historia en las próximas semanas y meses. Vamos a reportar cada desarrollo, cada nueva revelación, cada intento de silenciar a Onur y cada victoria en su batalla por la verdad. Dale like a este video para que llegue a más personas, porque esta historia necesita ser conocida, necesita ser compartida, necesita generar el tipo de presión pública que haga imposible que estas personas poderosas continúen con sus prácticas abusivas. Y comenta abajo diciéndonos qué piensas. ¿Crees que Onur está siendo valiente o imprudente? ¿Cuál de los 5 nombres te sorprendió más? ¿Conocías algo sobre estos conflictos antes de este video? Y si realmente quieres apoyar este canal y el tipo de contenido revelador que hacemos, considera usar el Super Thanks. Cada contribución nos ayuda a investigar más profundamente, a traer más historias exclusivas, a mantener nuestra independencia para que podamos seguir contando verdades que otros medios no se atreven a revelar. Comparte este video en todas tus redes sociales. Envíaselo a tus amigos que son fans de la televisión turca. Públicalo en grupos de Facebook. Tuitealo, porque cuanta más gente conozca esta historia, más difícil será silenciar a Onur. El poder está en los números. Y si millones de personas están atentas, prestando atención, demandando transparencia, entonces las personas corruptas que Onur está exponiendo ya no podrán operar en las sombras. Esta es tu oportunidad de ser parte de algo más grande que el simple entretenimiento, de ser parte de un movimiento por la justicia en la industria, de apoyar a un artista que está arriesgando todo para hacer lo correcto. Así que actúa ahora. Suscríbete, dale like, comenta, comparte, y mantente atento porque esta historia apenas está comenzando. Onur Tuna ha abierto la caja de Pandora, y lo que salga de ella va a cambiar para siempre la televisión turca. Y nosotros vamos a estar aquí, reportando cada momento, cada revelación, cada batalla en esta guerra por la verdad. No te lo puedes perder. Nos vemos en el próximo video con más exclusivas que te van a dejar sin aliento.